Hola, hola de nuevo. Acá estamos en crochet terapia. Así que bueno, este es el video 2 y el final, por supuesto. Vamos a ver la parte de la espalda, la parte de las manguitas, que se repite lo mismo del frente y abajo. Y acá les dejo el gráfico para que se aseguren de lo que estamos haciendo. Comenzamos. Bueno, acá vamos a marcar igual que el frente, porque acá vamos a hacer cajitas también, aunque un poco más arriba. La parte de la espalda va un poquito más alto, lo que es la parte más calada. Vamos a marcar igual 3 puntos centrales, 3 puntos acá central en el frente y la espalda. Nada más que la espalda un poco más arriba. Acá tenemos esas dos. Comenzamos la primera cajita en la manga en la que dice 3. Entonces, igual voy a hacerle 3 vueltas, pero primero vamos a comenzar por poner el hilo. Entonces marcamos aquí y así. Entonces vamos a poner acá el hilo. No lo vamos a poner en este punto, sino que en el punto de cadena, acá en el punto de afuera, el primer punto, porque eso lo vamos a saltar. Entonces el primer punto, aunque sea el punto de cadena o el punto alto que hayan terminado último, y pasamos el hilo que nos quede bien atado ahí, porque puede ser peligroso que se nos vaya a soltar. Entonces acá hacemos un buen amarre, 3 y una cadena de separación, y vamos al mismo punto. Ahora 1, 2 y vamos acá y hacemos lo mismo. Igual movemos 1, 2 en el que dice 3 y hacemos lo mismo. Este fue el punto alto sin cadena que hicimos, entonces nos queda doble cara, doble lugar bien ahí, entonces nos queda perfecto. Bueno, tal como lo hicimos de este lado, lo vamos a repetir de este lado. Este punto ya está ocupado con el frente. Vamos a este punto. Disculpen. Es que ya el peso de la blusa me hace diferente el tejido. Bueno, entonces así ya sabemos esta puntada. Del mismo modo vamos a entrar por el otro lado. Entonces hasta acá. Damos la vuelta por 3 veces hasta que comencemos la cajita igual que este lado en la que dice 3. 1, 2 y en la que dice 3 hacemos la cajita. Bueno, entonces les continúo así por 3 vueltas. 3 hileras en este caso. Bueno, no las quiero dejar botaditas acá en el final, porque sí, bueno, acá hay que explicar un poquito. Ok, entonces acá terminamos la última V normal que venimos acá con el tejido. No le vamos a hacer caso a este salto que está acá, ni hacemos tampoco cadena, porque si no nos quedaría una separación muy rara ahí. Y en el primer punto, acá en el primer punto alto que tenemos acá, al igual que como terminamos, siempre se echan esa revisadita ahí. Acá terminamos en el último punto. El último, 1, 2, 3, 4, 5. El último quedó acá en el último punto alto. Saltamos acá y nos queda ese cuadrito pequeñito. Este igualmente. Nos va a quedar el mismo cuadrito. Saltamos el punto de acá a la primera puntada. Ya acá estaba ocupado. Entonces ahora igual, como acá es el punto de cadena, entonces igualmente saltamos 1, 2 y en el que dice 3. Y si no, se fijan del otro lado, ¿ven? Acá, que coincida, que vean que está coincidiendo uno con el otro. 1, 2, perdón, 1, 2 y en el que dice 3 hacemos el siguiente. 1, 2, perdón, sí, es que la cadena es diferente. 1, 2 y acá en el que dice 3 el otro. Las cadenas nos queda a veces con una vista distinta. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4 y nos falta acá el último puntito. En el puntito de cadena que dejamos el último punto, un punto.
Ahora dos cadenas, volteamos el tejido, la tercera y comenzamos lo mismo. Perdón. 1, 2, 3, volteamos el tejido y hacemos la cuarta, que es una para separación. Y ya, acá estamos ya en la puntada. Me disculpo porque ya tenía que hacer la cajita acá. 1, 2, contando la de central 3. Ya estamos acá para la cajita. Entonces, ve que doña Jenny a veces se le chispotea, como dijo el Chavo el 8. Entonces acá vamos a hacer la cajita. 1, 2 cadenas. Vamos del otro lado. Saliendo una cadenita y comenzamos ya la puntada hasta la siguiente parte. Bien, la mayoría de los que somos de América sabemos quién es el Chavo del 8, y si ya está afuera, pues allá también que se reporten. Bueno, entonces una cajita, ve, una sin, y ya comenzamos acá la cajita de la manga. Bueno, voy a continuarles así hasta el otro lado, y acá tenemos que volver a hacer la cajita 2 antes. Acá, y a esta le vamos a llamar 2. Bien, vamos a comenzar desde acá para que nos pongamos de acuerdo. Entonces ya llevamos acá en la segunda, no contando esta, por supuesto que ya está contada el punto del punto cerrado, la que acabamos de hacer antes. 1, 2, la primera cajita acá que hice antes, y ahora vamos a hacer en esa misma cajitas centrales, bien acá en el centro de la prenda. Bueno, entonces ya esto lo sabemos, pero vengo para que nos pongamos de acuerdo en esta partecita. Bien, saliendo una cadena. Yo digo bien, muchos tienen razón, pero ya es como que es un frenillo que tengo, digamos. Bueno, entonces igual una cadena y hacemos acá 2 cadenas y hacemos una cajita, una cadena y acá una cadena y la última cajita del centro, ¿vale? Del centro, 2 cadenas, porque nos falta la otra cajita de la manga. Ahí. Y recordar la cajita de acá. En la 3 voy a rellenar la cajita acá, acá y acá y acá. Vamos a rellenar la cajita por 2 veces. ¿Recuerdan esa parte? En la parte de la espalda hacemos relleno. Relleno. Hacemos ahora la cajita y después relleno y después relleno. Exactamente la misma cosa, pero relleno al relleno. Y lo mismo vamos a hacer en la manga. Como lo hicimos acá, 2 veces relleno antes de comenzar esta puntada, vamos a hacer acá. Entonces, para recordarles acá, una cadenita, venimos acá. Siempre es una cadenita antes y una cadenita después. Entramos acá, pero a mí me gusta hacerlo fijo. A veces es un poquito duro, pero queda más parejito. 1, 2 y ya punto fijo. Bien, acá nos quedan 4 puntitos. Ahora salimos una cadena y volvemos a comenzar la puntada. Esto lo vamos a repetir en la hilera 3 en cada cajita que tenemos, incluyendo la otra manga, por supuesto. Bueno, acá les termino la 4 porque la 3 y la 4 son iguales, rellenando encima de lo que ya rellenamos acá. Entonces, en la 5 comenzamos esta cancioncita de un poquito antes. Entonces acá hacemos este puntito, una cadena y hacemos un punto antes, el punto acá y el punto centro. Acá centro, perdón, entre la B y
la V y el de 4. Entonces acá pasamos directo, esta vez. Y igualmente saliendo. Y el último acá. Una cadena y comenzamos la puntada. Estamos repitiendo esta parte. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10 puntos. Bueno, aún estoy en las 5, entonces encima de este 10 puntos, pero ya topamos con el otro, aquí. Entonces, acá hacemos 2 cadenas y hacemos lo mismo. 3 puntos antes de este. Rellenamos estos puntos y salimos del mismo modo. Acá salimos. Una cajita, ahora salimos 10 puntos igual, 3 antes, 3 después, más los 4. 3 y 3, 6 y 4, 10. Ahora otra vez, 1, 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. 3 antes y acá nos tienen que quedar 2 cajitas. Estas 2 cajitas. Acá se las marco en este que es un poco más grande. Acá nos quedan 2 cajitas. Y aquí salimos con una cadena y comenzamos la puntada de nuevo. Ya dejamos estas 2 acá. Entonces, recuerdo, como siempre les digo, que revisen cómo comienzan, terminan. Entonces acá nos quedarían 30 puntos. Recuerda, a la vez de 30 puntos, 10, 20, 30 puntos. Bueno, continuamos. Termino las 5, igualmente con 10 puntos. Una cadena antes, una cadena después, 3 antes, 3 después y los 4. Como comenzamos, terminamos. Bien, entonces acá, 1, 2, volteamos el tejido. En este caso ya terminamos acá con esta canción de este punto y acá ya lo rellenamos. Ya esto lo vimos, rellenamos y acá nos tienen que quedar 8 puntos. Ya tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, 8. En este caso 8 por ser el borde de la manga, pero tienen que quedar 7 después. Bueno, 1, 2 cadenitas, saltamos 2 puntos y acá, ¿recuerdan esta parte? Sí, rellenamos. Los 4 que normalmente están y la salida de 3 serían 7.
Lo mismo de acá vamos a repetir en los demás cuadritos, los demás que tenemos en el centro. Una cadena y comenzamos la puntada. Puntada le digo yo, pero la puntada general. Bueno, entonces ya nos quedó acá la basecita, que sería esta. Bueno, acá les termino las 6 y como siempre, comenzamos antes, igual como comenzamos la manguita, comenzamos antes, hacemos los 7 puntos, una cajita en el centro, 10 puntos, una cajita en el centro, 10 puntos, una cajita y 7 puntos de salida. E igual acá. Terminamos acá con 8 tal como comenzamos. Bueno, entonces me regreso acá con 4. Solo recordando porque ya esta parte ya la debemos de saber. 4 puntos. Bueno, 8 cadenas acá. 1, 2, 3 y en el que dice 4 hacemos un punto alto. Cuatro puntos, disculpen. Y salimos con 4 y entramos con 4. Estamos repitiendo ya esta, que comenzamos la canción de 4, 4, 4, todo hasta arriba. ¿Ven? Esta parte acá, 4 puntos y 4 puntos del borde. Estamos haciendo la primera de 8 y después sigue la de 11 y comenzamos con esto mismo. Entonces, esto mismo lo vamos a tener que repetir acá, pero siempre vamos moviendo en escala. Bueno, acá estoy todavía en la 8. Antes de estas cajitas y comenzar a hacer esto que les hice acá, vamos moviéndonos. Como notan, esto se va moviendo un poco en escala. Entonces, acá vamos a hacer otra base que vamos a hacer una cajita. Entonces, tenemos acá una cadena y vamos en el medio del punto acá. No ni acá ni acá, en el medio. Bien, entonces hacemos acá un punto, 2 cadenas y vamos en el medio del otro. Acá estamos dejando una primer cajita. Esto mismo lo vamos a hacer en el final. 2 cadenas y vamos acá a punto fijo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y de nuevo lo mismo. 1, 2, 3, en la que dice 4, volvemos a hacer 4 puntos. Cuatro puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Y en el que dice 4, volvemos a repetir lo mismo acá. Y volvemos a salir del mismo modo. Acá tengo la marquita. Igualmente que como comenzamos. 2 cajitas después de estos 4 puntos. Ya comenzamos a dejar la base de salida. Bueno. Ahora sí voy a estar en la 8, disculpas. Acá era la 7. Esta era la hilera 7, 4 puntos, 8 cadenas y 4 puntos. Bien, ahora sí vamos que a la 8, disculpen ahí. Bueno, en la 8 bajamos con 5 puntos. Acá ya hacemos los 4 puntos que siempre vamos a hacer ese. Y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya acá los 4 puntos. ¿No se me han perdido? Sí. Cualquier cosa me preguntan en el tal número, en tal hilera, y yo ahí les ayudo. Bien. Bueno, entonces acá continuamos la puntada. Y acá comienza otro jueguito, así que venimos un momentito para esta parte acá. Bueno, acá estamos aún en la 8 y vamos a hacer acá una cadenita y vamos a rellenar esta cajita. ¿Sí? Que tengo mi bebé conmigo ahorita, entonces no sé si va a hacer ruidito. Rellenamos el punto acá. 1. Tenemos acá 2 cadenas, ¿verdad? Que rellenar. Entonces buscamos la cadenita que a veces se queda ahí muy pequeñita. El punto es rellenar acá. Ahora el punto
lo rellenamos y acá vamos a hacer una cajita encima de la cajita. Estas nos queda 3 veces, esta, la que hicimos antes, esta y la próxima, nos queda esta cajita acá. Ahora una cadena y hacemos acá los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y rellenamos acá los 4 puntos. Cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a rellenar los 4, perdón. Bueno, y acá salimos del mismo modo, los 4 puntos, 2 cadenas y hacemos la cajita encima de la cajita. Y acá estos 2 puntos los rellenamos de nuevo al mismo modo que comenzamos. Y acá, a revisar, es que tengo interrupción de mi bebé, entonces acá si ya salimos con 4 y comenzamos la puntada, entonces tenemos acá 4 y una cadena de salida y comenzamos la puntada de nuevo y repetimos lo mismo en la parte de la manga. Bueno, ya terminé la 8 y ahora vamos con la 9. En la 9 son 13 cadenas. Ya terminamos esta parte. ¿Ve? Estamos haciendo exactamente esto mismo en la manga. Acá es que hay un jueguito distinto. Entonces 13 cadenas, después los 4 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 cadenas y hacemos los mismos 4 puntos acá. Gracias, mi amor. ¿Ven? 4 puntos, una cadena y comenzamos la puntada. Y en este caso voy a venir con ustedes cuando estemos acá. Bueno, como les dije, la 9, siempre cuando tenemos esta cajita acá que la rellenamos de 4 puntos, la siguiente se rellena de 4 puntos de nuevo. Y acá dejamos estas 3 cajitas antes de los 4 puntos acá para comenzar de nuevo el juego con la puntada. 3 cajitas que nos quedan así y 4 puntos y 4 puntos encima de los 4 puntos. Bien, entonces vamos a acá las 13 cadenas. 13 cadenas y vamos del otro lado. Solo quería indicarles ese inicio así, que se trata de dejar las 3 cajitas y rellenar esos 4 encima de los 4 que ya hicimos anteriormente. Terminé la 9, que era con las 13 cadenas, hice los 4 puntos y me regresé. Acá arriba tocan 11. Después de la 13 tocan 11 cadenas, 4 puntos. Venimos acá con la puntada y acá comenzamos un poco antes para rellenar desde acá donde estoy yo hasta acá con 16 puntos. Igualmente saliendo 16 puntos nos tienen que quedar acá. Y acá ya había dejado las 13 centrales. Bien, nos estamos corriendo de nuevo. Entonces acá tenemos que hacer 16 puntos. Bueno, una cadena y 2 antes, ya no es una. Acá vamos a hacer primer punto, segundo, a veces parecen muy pegaditos allá, pero hay que rellenar uno a uno porque si no nos salen las cuentas. Acá nos tienen que quedar 16 puntos rellenando punto a punto todos los puntos. No me gusta hacerlos por fuera. Hasta acá. Bueno, acá ya voy en la 11 y los 4 puntos de siempre, 3 cadenas, 2 puntos bajos separados por una cadena. ¿Recuerdan esta? 3 cadenas, 4 puntos y me vengo en la puntada y aquí
hago una cadena antes de todos esos puntos rellenos, pero hago 7 puntos. 3, 6, 7. Bien, vamos a hacer otra cajita para otra base. 2 cadenas, saltamos 2 puntos y volvemos a rellenar los 7 puntos hasta acá. Acá nos deben de quedar 7 puntos. Acá hacemos el último punto y hacemos 3 cadenas. 3 cadenas, bajamos acá, hacemos un punto bajo, una cadena, volvemos y hacemos un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y hacemos ya el juego de las 4 puntos. De nuevo 1, 2, 3 cadenas y bajamos acá, una cadena, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer los 4 puntos. Entonces se fijan que de este modo que entramos acá dejando 7 puntos acá, 7 puntos acá y una cajita en el medio, igualmente vamos a salir. Ahora estoy en la 12. Bien, terminé la de 3 puntos, un punto bajo, una cadena, un punto bajo y 3 cadenas. 3 cadenas, 2 puntos bajos separados por una cadena. Igual que como comenzamos y hicimos acá. Bien, subí 4 puntos y ahora es el juego de 4. 4 puntos, un punto bajo, 4 cadenas y 4 puntos. 4 puntos, 4 cadenas, un punto bajo, 4 cadenas y 4 puntos. Con la misma puntada hacemos una cadena aquí de separación, 4 puntos, ¿recuerdan? Dejando 3 libres de cada lado, pero con las 8 cadenas que estamos comenzando esta de nuevo. 4 puntos, de nuevo, y 4 cadenas. Y ahora venimos acá al centro, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 4 puntos. Ya estamos dejando otra base, o ya estamos comenzando el otro. Más bien ya casi vamos a comenzar la última base. 1, 2, 3, 4 y de nuevo buscando acá el medio, en la cadenita hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4 y de nuevo los 4 puntos. Bien, y esto, si lo ven, siempre lo mismo, entrada y salida. Bueno, entonces ya estamos haciendo el inicio de esta. Continuamos y volvemos a hacer esta basecita acá, a repetir lo mismo que esta acá, pero un poco más avanzado. Ya les voy a indicar ahí paso a paso, un poquito les voy repitiendo allá para que no se me pierdan. Y acá ya sabemos este juego que lo hicimos en la manga. Bien, iniciamos con una primera base de 13, después la de 11, después la de 3 de cada lado, después la de 4 de cada lado, después de 6. Bien, y volvemos a comenzar. Ok, entonces les voy a terminar esta hilera y vamos a descansar todos un ratito. Termino con la 12, que eran 4 puntos, 4 cadenas, un punto bajo, 4 puntos y 4 cadenas y 4 puntos, perdón. De nuevo 4 puntos, ahora va la de 6 acá. Acá va la de 6. 6, punto bajo, 6 y comenzamos los 4. Me vengo y acá vamos a comenzar este mismo. Se los repito acá un momentito en la 13. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y venimos acá.
Ahora acá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venimos acá al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las centrales llevan 6 acá porque ya estamos en la segunda, igual que acá, comenzando ya de nuevo esta. Y después nos vamos a correr con la última, comenzando de nuevo lo mismo. Como les indico siempre, va en escala. ¿Ven? Ya nos falta esta nada más y listo. Bueno, acá les termino la 13, que era de 6 cadenas, punto bajo, 6 cadenas. Bien, ahora volvemos a comenzar de nuevo esta parte. Entonces 13 cadenas, 4 puntos. Volvemos a hacer acá, ya corriéndonos un poquito más. Presentarle la otra. Estamos corriendo ya la última. Estamos haciendo esta parte ya. La última que se hace acá, la primera cajita, comenzando este. Entonces tenemos que dejar estos puntos acá. Estos 3 puntos, acá tenemos el primero. 4 puntos. Estamos repitiendo lo mismo de esta base. Este mismo juego lo vamos a hacer a montar acá. Y ya es la última. Bueno, entonces, a ver si me explico acá. Salimos con un punto acá, 2 cadenas, saltamos desde cadenita hasta la cadenita haciendo una cajita, 2 cadenas y comenzamos los 4 puntos. 13 cadenas y ahora 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cadenas y volvemos a hacer acá lo mismo. Estamos volviendo a comenzar esta que ya va avanzada en escala y esta comenzando acá, pero en el borde. Ya esta es la última. Terminé la 14, que era la de 13 cadenas. Y igual saliendo, recuerden, las cajitas al igual que entrando. Me regresé, ahora con 11 cadenas, lo mismo, 4 puntos y acá, pero rellenando ya la primera cajita acá. Y recuerdan esto que se repite de nuevo 2 veces, esta y la siguiente es la misma, se repite. Entonces acá 11 cadenas y los 4 puntos. Ya esta es la última que salimos. 1, 2, 3, 11 y de nuevo. Solo que pongan ese detalle ahí de que se repite lo mismo que estamos haciendo acá. Acá, ya esta es la última. Bueno, como les indiqué antes, terminé la 14, que era la de 13 cadenas. Después la 15 con 11 cadenas, que todas eran iguales. Y ahora ya me regreso en la 16, vamos iguales. En la 14, en la 15 y en la 16 ya acá coinciden de un lado al otro. Pero ya estamos iniciando de nuevo una cajita como esta, como les indiqué. Entonces, bueno, rellenamos acá los 4 puntos, tal como lo hicimos acá. Y ahora toca este de 3. En la 16 todos van así. 3, bajamos, ya lo sabemos, una cadenita, punto bajo, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer esto. 3, 4 puntos acá que siempre van juntos.
Entonces esta es la 16, que se trata de eso. Antes de ella, rellenar la cajita que ya teníamos acá con los 4 puntos. Hacemos esto en cada uno de ellas y saliendo también. Rellenamos esa casita. Perdón, rellenamos esto que ya están rellenos de 4, también con 4, respetando la cajita de entrada y de salida. Y volviendo a hacer lo mismo en la manguita. Esto que les acaba de hacer. Bueno, mira qué bonito. Ya voy viendo el resultado de la manguita. Bien, ya acá llena la curvatura, tiene todo lo que necesitamos. Bueno, entonces, acá comenzamos con esta misma canción, como le digo yo, de los 17 puntos, ¿recuerda? Antes y 17 puntos después, por supuesto, pero acá. Entonces, desde las cajitas, respetamos 2 líneas de punto en B. Entonces aquí salimos con una cadena. No hacemos punto normal acá, perdón, la puntada que llevamos, sino que punto alto. Desde acá, 1 a 1. También usando las cadenas. Ese es el último ya. Bueno, entonces rellenando punto a punto, respetando las cadenas. Hasta acá tendrían que haber 17 puntos. Y acá comenzamos de nuevo con el que va 4 puntos, un punto bajo, 4 puntos. Bien, entonces vamos a hacer 17 puntos aquí. Bueno, disculpas, voy en la 17, no dije eso. Para llevar un control usted y yo. Bueno, ya hice acá, voy en la hilera 17 y vea qué coincidencia, 17 puntos. Para que no se les olvide, 17 puntos desde acá. 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, y así como ya lo saben más o menos. Entonces acá se los recuerdo un momentito. 4 cadenas, punto bajo, revisemos que estamos en el medio, porque a veces el ganchito puede que se vaya de lado, de un lado, del otro lado. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, y acá volvemos a rellenar los 17 puntos. En la 17 puntos, rellenando esta cajita, que acá hay 2 cadenas también. Eso se cuenta como puntos. Las cadenas son puntos. Se llama punto de cadena. Bueno, entonces acá rellenamos igualmente hasta acá, hasta que tenga los 17 puntos desde acá, punto a punto, respetando también las cadenas. Y volvemos a repetir acá lo mismo de 4 y un punto bajo. Bueno, estoy en la 18 y comienza esto. O sea, simplemente ustedes se regresan un poquito para que recuerden lo que toca. 7 puntos antes, 7 puntos después, pero dejando ya una cajita que coincida con esta. Al igual que acá. Entonces ustedes cuentan acá, se regresan un poquito, cuentan acá y así ya saben que lo que tenemos acá va acá en el futuro. Exactamente eso. Bueno, entonces acá nos tocan las cadenas de 6 porque ya tenemos 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Y la última es de 6 cadenas de un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 del otro lado. En la 18 es así. Cada una igualmente. Y saliendo de nuevo dejamos la cajita. Primero 7 puntos. Saltamos 2 puntos con 2 cadenas de separación y volvemos a hacer 7. Y acá al final hacemos lo mismo que estoy haciendo acá. Bueno, ya estamos en la 19 y en mi caso yo tengo que terminar un poquito antes. ¿Recuerdan? Por lo que yo hice en el frente, 5 vueltas antes. Entonces tengo que hacer ese cálculo ahí en un momento. Pero por ahora vamos bien. En la 19 hacemos la cajita grande. Estamos haciendo ya esta.
que es la de 8 puntos, 4 de cada lado, para después hacer el lacito este. Entonces, en la 19 ya son esa de 13 cadenas. 13 cadenas porque estamos volviendo a comenzar, pero no las voy a terminar. Y acá hacemos los 4 puntos. Ya les muestro un momentito lo que vamos a hacer, porque tengo que terminar antes. Y si así es su situación, por ser el hilo un poco más grueso, entonces ahí vamos. Bien, entonces sí. Solo si me explico acá un momentito. Tenemos que calcular si dejamos 5 vueltas antes en la otra, entonces acá también. Entonces acá terminamos con 2, la de 13 y la de 11. La de 13 y la de 11. Entonces yo las voy a terminar acá también, pero más abajo, porque tengo que disminuir la cantidad. Entonces le voy a terminar igual en la 13 y en la de 11 para comenzar a hacer esta parte. A ver si mejor explicado así o en video. Así que bueno, acá vuelvo a repetir la 13, 13, 13 cadenas, 13 cadenas y de salida la última que dejamos acá 8, pero 4 puntos de cada lado. Bueno, yo comienzo a tejer y yo pienso, no, estoy cerca de la cámara, voy a firmar un momentito porque pueda que estén cansaditas. Eso sí, si se siente muy cansada y siente que no está comprendiendo, va y descansa, para el video y va y descansa, porque a veces no comprende uno porque está cansado. Bueno, en la 20 ya va a ser la última para comenzar la parte que va haciendo la curvita para unir con el otro lado. Bueno, entonces, perdón, sí, la 20 terminamos con esta canción. Después comenzamos ya a cerrar para hacerlo de la unión. Ok, entonces 4 puntos, acá tocan 11 cadenas, después de 13, 11, 4 puntos acá y acá ya sabemos, bueno, 5 puntos, un punto bajo, 5 puntos de cadena y 5 puntos, 4 puntos altos. Ya la próxima vez va distinto. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y ya esta se trata, la 20 se trata de llevar la de 11 cadenas. La de 11 cadenas igualmente saliendo acá, baja con 5, punto bajo y sube con 5 y comienza los 4 puntos altos y termina de nuevo con las 11 cadenas. Entonces voy a terminar esta vuelta y sigo la de que sería la de 3, pero va, ya me salté esta parte por lo que hice en el frente y estamos imaginando que estamos acá. Bueno, en la 21 ya estamos aquí, hacemos acá la de 13. Es que se está repitiendo exactamente lo mismo. Y ya acá en adelante creo que ya ustedes le hacen lo que ustedes necesiten de altura. Si lo han hecho tal como yo se los dije en el frente, completo, entonces tienen que continuar. Y si no, entonces esta sería la última. Tenemos que ponernos de acuerdo. 3 cadenas, punto bajo, una cadena, punto bajo, 3 cadenas. Y en esta parte ya acá quedamos. Porque ya esta parte, la que es la parte central, acá lo vamos a rellenar. En la 21, creo, estamos en la 21, ¿no? En la 22. A ver si nos ponemos de acuerdo en un momentito. Pero bueno, de eso se trata. La 21 les dije, ¿verdad? Bueno, acá les tengo que comenzar a cerrar. Así que en la 22, si era 21 antes, la anterior. Bueno, en la 22 hacemos acá lo mismo como lo que pertenece en la manga. Todavía la manga, todavía no estamos en ese punto. Pero acá el centro sí. Entonces, 4 puntos, las 11 cadenas que tocan acá, ¿verdad? Primero 13, después 11, 4 puntos. Y acá tenemos que cerrar. Y acá vamos a hacer cajita, 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 cajita. Estas van
cajitas acá en cada uno, en los que vienen de 4 y en el centro acá. Entonces vamos a hacer estas cajitas. Entonces primero rellenamos la cadenita de 3 que habíamos hecho acá. Era la de 3, ¿verdad? No la de 4, la de 3. Y hacemos acá 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos. Déjenme ver si aquí había una cajita. Entonces comenzamos acá las cajitas en un momentito. Pero eso sí, tenemos que hacer acá 3 puntos. Ya tenemos los 3 puntos en la cadena, entonces 2 cadenitas y vamos del otro lado. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Hacemos acá el cuarto, como los que tocan acá rellenos, pero 2 cadenas y vamos del otro lado, dejando acá esos 2 puntos, una cajita. Entonces una cajita en el medio, una cajita en esta línea. Y ahora rellenamos de nuevo los 3 puntos y volvemos a repetir. Tres puntos, 2 cadenas, saltamos del otro lado y volvemos a hacer lo mismo. Los 3 puntos. Ahora en el de 4 acá un punto fijo, 2 cadenas y un punto fijo del otro lado. Se hace saltando 2 puntos y de nuevo volvemos a rellenar y volvemos a repetir lo mismo. Bien, ya acá estamos rellenando para comenzar como de este ángulo a hacer el relleno para las manguitas. Bueno, en la 23 hacemos lo que corresponde en la manga. Eso no se va a cambiar hasta que terminemos. 2 antes. Bueno, 6 cadenas, un punto bajo, 6 cadenas y 4 puntos. Hacemos lo que tenemos que hacer acá, 4 puntos, y en esta que ya estamos repitiendo, acá 3 puntos, un punto bajo, una cadena y esta canción que ya sabemos. 4 puntos, sí, y vamos a hacer una cajita así en escala. 4 puntos después de este, 4 puntos, 2 cadenas y saltamos acá estos puntitos para continuar acá con 6 puntos. Y no con 6 puntos, perdón, disculpen, no con 6 puntos, rellenando todo esto punto a punto, incluyendo las cadenas hasta el otro lado. Volvemos a hacer la cajita en escala, de esta forma. Acá hacemos la cajita y volvemos a hacer lo mismo que pertenece en la manga y en este último. Me expliqué ahí, entonces punto a punto en toda esta parte acá. Bueno, aún estamos en la misma, en la cajita que les dije acá, en la línea donde dice la cajita antes, pero haciendo un punto fijo. Se los voy a explicar un momentito acá y me disculpo por no haberlo hecho allá. Entonces punto fijo acá siempre, rellenando la cajita. Todos rellenos. Y acá estamos haciendo lo mismo que hicimos en el frente, pero acá hacemos 2 cadenas, saltamos 2 puntos y acá hacemos 4 puntos en este caso para continuar con lo que continúa acá. Disculpa, valga la redundancia. 1, 2, 3. Perdón, una cadenita, punto bajo, 1, 2, 3. ¿Cómo lo han visto hasta acá? ¿Cómo se sienten? Y ahí me disculpen si se escucha un poquito música, pero hay un gimnasio que piensan que están en la montaña. Bueno, entonces ya acá repito los puntos que pertenecen y acá lo que ya tocaría, que salimos allá igual. Esta es la de 4,
vendríamos con la de 6, un punto bajo, 6 y 4 puntos altos. Bueno, estoy en la 24, que estamos terminando antes, pero igualmente si ustedes lo quieren repetir una y otra vez, comienzan la parte final más arriba, por ser que lo tengo que hacer igual que el otro lado. Pero acá recuerdan esta partecita, muy fácil, 2 cadenas, saltamos un punto, 2 cadenas, igualmente, saltamos un punto, una cadena antes, 2 cadenas, punto alto, 4. Acá siempre vamos a hacer 4. Acá igual. Bueno, acá tenemos que ver que coincida ya un lado con el otro. Bien, acá habíamos hecho 25 y ahora tenemos que hacer acá 25 también, aunque aquí estoy en la 24 todavía. Bueno, entonces lo que les hice acá, también acá, aunque no tenga el mismo orden, la misma cantidad que acá, porque esta es más joven, ¿verdad? Esta es más joven acá. Entonces, igual, pero no importa, lo vamos a hacer así porque ya estamos terminando y tenemos que adaptarlo, por lo que le hice 5 menos. Bien, bueno, entonces acá 2 puntos después de la cajita que está rellena con 2 puntos encima de las 2 cadenas, 2 puntos después, y según dice el patrón, aquí me tengo que deslizar por 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y comenzar la puntada hasta el final, la número 25. Pero no le voy a hacer caso. Si usted lo quiere y lo ha hecho en hilo delgado y lo quiere hacer tal como está en el patrón, bien, acá tiene que regresarse 4 puntos deslizados y comenzar acá. Pero yo tengo que hacerla coincidir con el lado del frente, entonces tiene que ser así como la estoy haciendo. Bien, si la están haciendo tal como yo la hice, perdón, tiene que ser así. De acá me regreso. Y acá pide, acá le voy a hacer caso al patrón porque acá pide en esta partecita 2 cadenas y cajita sobre cajita. En un momento se los muestro ahí. 1, 2. 1, 2 y cajita sobre cajita. El orden que tenemos. Así. Entonces, ya acá toca la puntada que tocaría. Bueno, en la 24 ya comenzamos a hacer la parte final. Y la 25 terminamos. Pero yo lo terminé antes, en esta parte, por adaptarlo a mí. ¿Me entiende? Yo comencé haciendo la parte final antes, por lo que dejé en el frente por el grosor de hilo. Si lo están haciendo en hilo muy delgadito, no tienen que hacer nada de estos MacGyveres, como les digo yo. Bueno, entonces acá hacemos lo mismo, las cajitas encima de cajitas, como se los hice acá. Y recordando que coincidan la cantidad de puntos del frente con la espalda, que sea la misma cantidad. Si ese no fuese el caso, ustedes lo cuentan de un lado y del otro y no les coincide, les falta que uno o que les sobra uno, tienen que jugar con la parte de donde agregan cadena, pueda que le quiten una o pueda que le agreguen una más. Eso allá tienen que ver cómo les coincida la cantidad de puntos de un lado y del otro. ¿Ve? Entonces acá tenemos que ya coser, pero lo quiero coser por el lado revés. Y acá tengo que volver a repetir esto mismo, esas dos vueltitas acá. Bueno, entonces vamos a voltear el tejido, sabiendo que los
madroños están por el frente, entonces vamos a voltear el tejido para coserlo. Bueno, estoy en la parte del frente y acá donde les dije que dejaran hilo, pues al final no es necesario. Solo me gusta así porque a veces pasa de que ocupa un poquito de hilo y no lo tiene. Entonces acá terminamos, acá sí terminamos. Ese es el frente. Ese es el frente. Terminamos y ahora vamos a coser del lado revés. Bueno, eso así me gusta a mí. Entonces acá terminamos el último punto. Ahora con el mismo hilo vamos a traer del otro lado y a la vez vamos a ocultar este hilo que está acá. Bien, vamos a ocultarlo de una manera que no se vea, y aquí vamos a ver si puedo ser clara con lo que queremos hacer. E incluso le voy a cambiar de ganchito por uno menor. Voy a poner este más pequeñito, que me gusta así para que pueda entrar por los puntos rasos. Bien, entonces bueno, vamos a este lado del hilo. Sería mejor poner el tejido de este lado, pero lo tendría que quedar por el derecho, así que bueno, de esta manera me ha quedado y lo siento. Así que si lo quieren tejer por el derecho, bien. Bueno, ya acá tenemos el punto, no estoy haciendo cadena ni nada. Vamos a el siguiente lado. A ver si me explico. Vamos de este lado. Bien, entonces vamos a tomar el punto raso, pero vamos a aprovechar de ocultar este hilo que nos trae ahí. Vamos a ver si me explico. Por este hilo no se va a poder ver el primero, pero yo se los voy a repetir. Acá entramos en el punto raso de atrás. Bien, ahora pasamos al otro punto raso del otro lado. De acá, pero por detrás, dejando el hilo en el medio. Bien, vamos a ver si me puedo explicar, y si no, ahí lo ponen en cámara lenta. Y acá pasamos directo. Pasamos directo si el hilo lo permite. A veces los hilos se ponen rebeldes cuando uno quiere hacer algo en cámaras. Bueno, entonces el hilo lo tenemos que dejar en el medio. Volvemos y volvemos del otro lado. Traemos el hilo y pasamos directo. Volvemos, punto raso, y pasamos directo. Punto raso, traemos el hilo y pasamos directo. Así, incluidas las cadenas, por supuesto. Vea que estoy dejando el hilo debajo. El hilo está quedando debajo y acá pasamos directo. Punto raso, y acá pasamos directo. Todo incluido. Y punto a punto les tiene que coincidir, uno a uno, y así nos va quedando ya la costura final. Bien, tenemos acá 4 puntos, acá 4 puntos. Bueno, mira qué lindo, estoy emocionada porque ya está terminada la parte de arriba. Y ese sería el revés. El hilillo acá lo dejé botado y ya lo oculté después por acá. Tenemos el hilo normal como que estamos tejiendo ahí. Entonces recuerdan, derecha, voy a llamarle así, izquierda, por encima del hilo. Y van a ver el revés, qué bonito. Y ahora el punto de cadena, último punto y punto de cadena, acá último punto. Igualmente pasamos directo. Les recomiendo un ganchito delgadito. Acá hacemos un punto de cierre. En este caso, en el otro voy a ver si le hago un detallito al borde, pero en este caso acá terminamos. Ya les voy a mostrar el lado derecho, qué bonito que quedó.
Este es el lado izquierdo. Perdón, este es el lado revés. Ya estoy perdida yo. Este es el lado izquierdo. Este es el lado revés. Y vea qué bonito que se ve. Y el derecho casi no se nota nada. ¿Ven? Qué bonito del lado derecho. Por eso les dije que lo haga por el lado revés. Es un detalle que se me fue en el suéter verde. Suéter blusa que les había hecho verde. Pero al final quedó bonito. Quedó muy bonito también en el suéter. Bueno, el punto es que acá en la puntada de la espalda pide que acá quedara con 2 cajitas y en la parte del frente pedía que una cajita. Entonces, bueno, no sé. El asunto es que coincidan las cosas un poco, al menos, porque acá el frente y espalda queda diferente. Acá el frente queda más amplio, esta parte en la espalda queda más delgadito por todo el juego que llevamos. Bueno, les voy a comenzar del otro lado, pero les voy a comenzar del lado de la manga. ¿Por qué? Porque pues, en caso que queden ahí hilillos y así, lo voy a ocultar después en el borde. Bien, entonces bueno, es solamente eso. Ya acá sabemos las 2 vueltitas que nos faltan. Y acá en el punto de cadena vamos a atar el hilo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. Viene un hilo ahí. Y hacemos acá los 4 puntos que tocan. 2, 3. Bueno, acá después de las 4 les recuerdo un momentito nada más. 1, 2 cadenas. Y saltamos una cadena. 2 cadenas y saltamos del otro lado. 2 cadenas. ¿Recuerdan esta partecita? Bueno, lo vamos a repetir 2 veces, igual cajita, y vamos a hacer lo mismo en las 2 vueltitas. Y el cosido y todo eso. Bueno, ya les hice las 2 hileras que faltaban. Acá, cajita sobre cajita, esos mismos puntos, la misma que el otro lado. Pero acá les voy a hacer el inicio del tejido, del cosido, disculpen, por el lado revés, porque antes la cadena me estorbó para que se apreciara bien. Bueno, entonces tomamos del otro lado el punto raso de atrás, el punto raso de atrás. Entonces le vamos a llamar izquierdo, perdón, le vamos a llamar derecho. El derecho, izquierdo, traemos el hilo y pasamos directo. Con un ganchito menor es mejor para que nos quede más cerradito. Bueno, derecho e izquierdo. Traemos el hilo y pasamos directo. Vea que no estoy volviendo a enganchar el hilo. Derecho, el hilo por debajo e izquierdo. Derecho e izquierdo. Punto a punto, que nos coincidan todos los puntos, derecho e izquierdo. Ese es un tejido para la manga o para cualquier tipo de prenda que queramos hacer, siempre y cuando tengamos la misma cantidad de puntos un lado que el otro. ¿Ven? Que nos coincidan todos. Esto es, en este caso, puede que tal vez tenga que coser una cierta parte, depende de lo que esté haciendo en realidad. Bueno, voy a llegar hasta acá, hasta el final. Bueno, acá termino en el último punto de cosido y sí, le voy a hacer un bordecito. O tal vez más que un bordecito porque la blusa queda con un escote bastante amplio. Ahora, si usted lo quiere así, medírselo así como está y lo ve que le gusta así como está, pues bien. Bueno, acá terminamos igual. Voy a subirle 2 cadenitas y vamos a ir en punto medio alto. No voy a hacer acá en el primero, no lo voy a hacer. Voy a hacer acá en el punto alto atravesado. Voy a hacer un punto en el medio, perdón, en la unión un punto en medio, otro punto y en la próxima unión otro punto. O sea, vamos a atravesar el punto alto con 1. No queremos que quede más amplio, queremos que quede un poco más bien reducido. ¿Ven? Entonces acá y ahora punto a punto todo el bordecito, punto
deslizado, punto de medio alto que llevábamos antes, y lo estoy haciendo con este ganchito menor, al igual que cuando hicimos el cosido. ¿Ve? Siempre volteé el tejido, entonces estamos por el derecho. Y acá quedó la costura por el revés. Bueno, entonces acá subimos una cadenita, pero que no quede demasiado ajustada, porque es solamente una. Y más 4. 1, 2, 3, 4. Y venimos al mismo punto. Todos los demás van a ser 3 cadenas, en este caso no, por ser el primero. Acá mismo le hago el primer piquito y ocupamos una para cuando regresemos. Bien, ahora 1, punto bajo, 2, 3, 4. En el mismo 4, 1, 2, 3, y en el mismo 4 hacemos punto bajo. Volvemos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el mismo punto, punto bajo. De nuevo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mismo punto, punto bajo. Bueno, ve qué bonito que se ve aquí de piquitos. A mí me gusta mucho, se ve bonito. Y aquí le hemos hecho una de punto medio alto, emparejando el borde, y después la de punto bajo que le hice ahora. Y en las mangas le vamos a hacer lo mismo, pero las dos en punto bajo. Bueno, entonces acá vamos a terminar con, ya lo tenía cerrado acá, bueno, deslizado en la cadena que les indiqué aquí antes, punto deslizado, un punto de cierre y listo. Ya el hilo lo tenemos que ocultar por ahí. Y ahora vamos, eso lo voy a ocultar, vea qué bonito la espalda también, muy bonito. Bueno, ahora ya no tenemos que hacer esto, sino que dar la vuelta y ir con la parte de abajo, que son 11 vueltas. Bueno, vamos a comenzar la parte final, que es la parte de abajo, y entonces vamos a contar 1, 2, 3 puntos que vamos a dejar libre, ya casi me lo van a entender, y va a ser familiar porque ya lo hemos visto. Entonces vamos a hacer allá un amarre, 1, 2, 3 cadenas, y acá vamos a hacer 4 puntos. 4 puntos, ahora 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Acá tenemos que dejar 3 puntos libres. Acá 1, 2, 3, y en el que dice 4 hacemos, tratamos de tomar 2 hilos que nos quede más firme. Y acá hacemos 4 puntos, un punto en cada punto. Está haciendo muy bien. Gracias, mi amor. 4 puntos, de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos de nuevo, 1, 2, 3, y en el que dice 4 volvemos a repetir eso. Y de esta forma se trata ya, así le voy a dar la vuelta, 9 puntos saltando la cajita. 9 puntos saltando la cajita. 9 puntos saltando la cajita, y así vamos a dar toda la vuelta. Bueno, en la segunda vamos a hacer lo mismo de 9, pero bajando acá en cada una. Bueno, entonces acá termino las 9 cadenas. Vamos a terminar acá con un punto deslizado. Voy a cambiarles de ganchito porque este ganchito es el con el que hice el cosido y es pequeño. Y yo notaba por qué me están quedando como muy ajustados. Bueno, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, 4 cadenas y un punto bajo.
que es el que indica en el mapa como si fuese 9, pero el punto bajo se cuenta. Entonces 1, 2, 3, 4 y volvemos a hacer acá los 4 puntos. Se me pega este gancho, no quiere salir bien. Bueno, 4 puntos acá. Y volvemos a repetir lo mismo. 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Bajamos acá. 2, 3, 4. Y volvemos a comenzar los 4 puntos. Ok, así continuamos. Tengo que ir a buscar mi ganchito porque este no me quiere trabajar. Es nuevo, no sé por qué, y son muy buenos por lo general esos ganchitos, pero no está bien pulido. Bueno, entonces de este modo es la segunda vuelta de la final. Bueno, estoy en el final de la 2 y acá 4 cadenas. Venimos acá. 1, 2, 3 cadenas y más 3 puntos altos. ¿Sí? Bueno, acá, bueno, voy a hacerle acá las 13 cadenas que tocan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Y vamos del otro lado. De esto se trata la 3. La número 3 se trata de 13 cadenas de separación de uno al otro. Y acá de nuevo 4 puntos y de nuevo 13 cadenas. 13 cadenas y así. Bueno, entonces acá se los he marcado un momentito porque se marcan pero que no se aprecian bien. Bueno, la primera vuelta 13 cadenas, la segunda vuelta 11 cadenas, la primera aquí de 13 que estamos haciendo, que sería la tercera, disculpen, 1, 2, 3. La tercera sería de 13, la cuarta sería de 11, o sea, la que sigue de 11, la que sigue de 6, la siguiente de 8 y por último la de 6. Pero la de 6 va a atrapar hasta la 13. Vamos a dar todas estas vueltas, ustedes lo van a hacer solitas, 5 vueltas. Una de 13, la primera, la segunda de 11, la tercera de 6, la cuarta de 8 y la quinta de 6, pero ahí vengo yo. Bueno, ya acá le hice las 4 vueltas que les dije, entonces se los voy a estirar acá un poquitito y en la primera hicimos 13 cadenas, 11 cadenas, 8 cadenas, perdón, 6 cadenas y 8 cadenas. 13, 11, 6 y 8. Y ahora 12, pero haciendo el lacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y venimos hasta acá abajo. Y hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y comenzamos acá los de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos a hacer acá lo mismo. 1, le hago 2 para que quede más bonito, ya lo van a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos a repetir acá el de los 4 puntos. Entonces tenemos esto que nos queda así. Ya cuando lo acomodamos ahí van a tener juego porque no están atados como lo que hicimos en la manga. Tienen juego, me refiero a que pueden moverse. ¿Ve? Y me gusta más con dos lazaditas ahí. Bueno, entonces de este modo continuamos la que van 6 y 6, que sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6,
la 7, la vuelta 7. Bueno, acá estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terminando la 7. Acá es que le tengo por el tiempo, terminando la 7, igual del lacito, 2 puntos, ¿verdad? 6 cadenas, punto deslizado y 4 puntos. Ahora esta vez son 23 cadenas acá, 23 cadenas. Entonces 23 cadenas y vamos del otro lado. Y ya casi les explico el error que hay en la puntada. Me imagino que si ya la vieron por ahí en la pantalla van a ver que hay un error. Bueno, entonces acá hacemos 4 puntos, 4 puntos y volvemos a repetir los 4 puntos y volvemos a repetir las 26 cadenas. 1, 2, 3, 4 y vamos a volver a repetir acá los 4 puntos. Este va así, ya este va hacia adelante. Ya tenemos acá el lacito. ¿Y por qué les digo que hay un error? Porque se los puse acá porque voy a rayar este más que el otro. Bueno, vamos tejiendo así, ¿verdad? Porque hay un error acá y hay un error exactamente en la 8. Porque hicieron esta hilera de punto alto, pero no le hicieron cómo trasladarse en cadenas. Después, la 9 se traslada en punto bajo. 23 cadenas y se hacen punto bajos. Pero sí existía esta de punto alto. Pero no existe. O sea, no hay cómo pasar de un lado al otro en la hilera número 8. No le hicieron eso. Entonces, lo hacemos así. No importa, no tenemos que hacer acá punto bajo. Ya en la que sigue sí vamos a hacer poquito punto bajo, pero por ahora 23. Bueno, acá tengo las últimas 23 cadenas y acá va a ser un poquito distinto. Entonces vamos a hacer acá un punto deslizado, ¿sí? Y uno más, perdón, una cadena, uno más en punto bajo, o sea, dejando acá 2 y hacemos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y acá contamos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, 11, sí, en la que dice 12. Nos tienen que quedar, perdón, acá un punto alto, nos tienen que quedar 11 de cada lado, una cadena y punto alto. Ahora de nuevo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hacemos acá 2 puntos bajos. 1, 2. 1, 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá en la que dice 12 hacemos lo mismo. Punto alto, una cadena y un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y volvemos a hacer acá 2 puntos bajos, 2 puntos y de nuevo volvemos a repetir las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a contar los 11 puntos y en el que dice 12 volvemos a repetir lo mismo. Bueno, la última vuelta, casi 10 cadenas y vea qué bonito que se ve. De último, si es de algodón la que está haciendo, entonces le pasa el vapor, queda más bonito. Bueno, acá vamos a terminar con un punto deslizado. Ahí, si se deja, punto deslizado. Nos deslizamos un poquitito más. Y acá vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, tenemos las 12 cadenas. 12 cadenas. Me disculpan porque a veces es que tengo mi bebé por aquí. Y bueno, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos por detrás. A mí me gusta así.
Entonces 3 cadenas y vamos por detrás del punto alto. No se preocupen que ya casi se lo vuelvo a repetir. Y acá hacemos 2 puntos más. 1, 2. Y otro detalle. Acá cambié de ganchito por uno menor. De 3.25 a 2.5. No tiene que ser exacto lo que estoy haciendo, pero bueno, 2 puntos. Y ahora el tercero, volvemos a hacer lo mismo. En el tercero hacemos 1, 2, 3 y un piquito. Hacemos de nuevo 2 puntos. 1, 2. Y en el tercero, 1, 2, 3. Vamos atrás. Un piquito. De acá del piquito salimos con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá hacemos 2 puntos bajos encima de los puntos bajos que ya teníamos acá. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cargamos el ganchito y volvemos a venir acá y repetimos lo mismo. En el primero, en el centro y en el último hacemos este piquito. Así, piquito, 2 puntos, un piquillo, 2 puntos, un piquillo, 12 cadenas y de nuevo punto bajo, 12 cadenas. Y de eso se trata. Ya la última hilera. Bueno, ya le he terminado todo el bordecito y vea qué bonitas se ven las florcitas, diría yo. Preciosas. Y mira, por eso les digo llevar la atención de la cadena, del tejido, perdón, de una manera similar de un lado que el otro, para que no nos quede como que volteado. Siempre se queda un poquito, pero que no sea tanto, tan notable. Bueno, terminamos acá. Recuerdan que comencé acá siempre. Bueno, entonces terminamos acá con un puntito deslizado. Puntito deslizado. Este ganchito es delgadito y todavía quedó bastante ajustado. Bueno, después del punto deslizado hacemos un punto de cierre. Acá ya tenía el hilo cortado porque me moví a la manga. Entonces acá hacemos un punto de cierre y un punto de seguridad acá. Y esto lo voy a ocultar por detrás muy cuidadosamente acá y lo voy a perder. Bueno, quiero hacerles también un bordecito en la manga. Voy a terminar esa parte y quiero hacerles un bordecito, pero que lo voy a comenzar de la parte de abajo. De la parte de abajo de la manga quiero irme en punto y con el ganchito normal para hacer un bordecito de punto bajo. Un bordecito de punto bajo. Hacemos una cadenita y comenzamos a hacer punto bajo, que le voy a hacer en la cadena, en el punto de amarre. Yo le llamo el punto de base, un punto, es que esta acá hay una cadena bien ajustada, un punto, y en el punto centro, en el punto del centro, un puntito. Vamos a limpiar acá. En el punto del centro un punto y en el punto de acá otro puntito. Punto del centro, digamos, cuando tenemos un punto alto, un punto, y punto de amarre, otro punto en punto bajo. Todo el bordecito, pero atravesando, no por acá, sino que atravesando el punto, que sí, acá lo he dejado un poquito apretado. Pero el punto es que hagamos una hilera de punto bajo. Perdón, una vueltita de punto bajo. Acá se lo estoy haciendo con un hilo pequeño para mostrar lo que voy a hacer. Bueno, con un hilo corto. Entonces vamos a hacer esto en las mangas y después vamos a hacer los piquitos que hemos hecho en el cuello. Bueno, les voy a continuar con el bordecito de la manga y ya estamos por terminar. Entonces acá punto bajo. Vamos a terminar acá en el último puntito. Punto deslizado. Y si usted dice, bueno, pero yo quiero dejarla impecablemente exacta a un lado que el otro. Bueno, entonces cuenta los puntos
y que queden múltiplos de 4. Porque lo que vamos a llevar va a ser de 4 en 4 y 4, lo mismo que hicimos en el cuello, pero yo no lo conté, ni en el cuello ni acá. Allá usted si lo quiere contar, se lo recomiendo si lo quiere llevar así tan perfecto. Bueno, entonces acá 3 cadenas y en el mismo punto, acá no le voy a hacer 4 como el otro lado, pero acá 3 cadenas, punto bajo y avanzamos 4. Ya esto le vimos, ¿verdad? En el cuello, ese es el mismo. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vamos al mismo lugar y volvemos, contando desde acá, contando desde afuera, no en el mismo punto. De nuevo. 1, 2, 3, 4. Así, 3 puntos de cadena y 3 puntos y 4 puntos bajos. Es que sí, le hace diferencia. Vea qué bonito. Ya le hace el bordecito que nos combine con el cuello. Muy bonito. Bueno, acá terminamos ya con el piquito. 1, 2, 3. Y vea, por coincidencia me tocó el 4. No lo he contado. Pero pueda que usted quiera contarlo para que le quede más asegurado ahí el número. Entonces acá hacemos un punto de cierre y terminamos. Listo. Un aplauso. Un aplauso. Y muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo. Y de verdad que sí, ¿verdad? Nos ayuda bastante a la terapia esto. Entonces, bueno, esto lo vamos a ocultar acá por detrás, que acá ha quedado bastante ajustado. Entonces usamos un ganchito aún menor, así como de 1, 1.5, que nos quede bien, bien asegurado. Tan asegurado que cuando lo queremos soltar un día, no podemos encontrarlo. Bueno, entonces, allá con cuidado, traemos el hilo, lo dejamos ahí retorcido un poquito, cortamos. Yo lo voy a ocultar un poco más, así sobre los puntos, Bueno, mis amores, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. De verdad que estamos muy bien con esa terapia. Entonces, para que quede claro allá, en total, entre vueltas e hileras, hemos hecho 69 vueltas entre vueltas e hileras, igual a 71 centímetros. Desde acá hasta la última parte acá, que yo diría como la florcita acá, la última partecita. Entonces, y de ancho, 100 centímetros en contorno, o sea, completo, 50-50. 100 centímetros en contorno de busto, de pecho. Y de mangas, lo largo de la manguita acá, que es bastante bonita y bastante amplia. En esto no tienen que preocuparse. Nos ha quedado de 23 centímetros. 23 centímetros esta parte acá, que sería 46 en contorno, que es bastante amplio, ¿sí? Entonces, bueno, las puntadas se las dejé allá en el canal al inicio, en la portada, disculpen. Así que bueno, creo que se ha comprendido bastante bien y ahí me comentan, por favor. Este video lo voy a publicar igual un poquito después del otro para saber qué puedo decir y qué puedo corregir acá antes de que ya esté publicado. Entonces, por eso lo voy a publicar unas 24 horas después, el siguiente día. Por esa razón, para ver en qué fallé en la primera, para corregirlo en este video, porque es el que estamos completando. Y a ver qué les pareció el crochet terapia, porque tengo así como que estoy cocinando este tipo de diseño, este tipo de blusita. Vamos a ver cómo nos va, porque el gráfico es bastante complicado y tendría que ahí también romperme un poquito la cabeza, al igual que esta, para poder formarlo y armar la blusa, o ya sea vestido, como queramos hacerlo. Eso es largo, el largo no importa, sino es
cómo armar esta parte. Hay dos opciones, iniciarla de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, o de iniciarla de abajo hacia arriba. Entonces, me gusta más la que es de abajo hacia arriba, pero es de armar muchos diagramas porque tenemos que cortar, terminar, armar la espalda, al igual que esta, similar. Llegamos hasta acá, después armamos el frente, después la espalda y después el lado izquierdo o derecho, como lo dejemos. Entonces, esta blusita está también como para terapia, pero muy bonito. Vamos a buscar el hilo allá y creo que lo voy a hacer con hilo delgadito. Bueno, entonces ya les estoy terminando también esta de editar y esa estaría para la próxima semana, primero Dios. Así que, bueno, entonces ya esta la conocen, el video cortito, y vamos a continuar para que la vean ahí modelando a ver cómo se ve, porque así en pantalla muy cerca a veces no se aprecia muy bien, pero sí, así nos ha quedado con una caída bastante bonita, a pesar de ser un hilo un poquito rústico. Es algodón, pero es un poquito rústico él, y le queda una caída bastante bonita. Como les dije, como es algodón, le pueden pasar un poquito de vapor y todo bien. Así que mis amores, bendiciones, y nos vemos en los próximos videos, primero Dios. Y ahí me comentan a ver qué tal les fue con la terapia y si quieren más. Y que sería esta la primera en la colección de la terapia, crochet terapia. Acá le dejamos a doña Jenny sonriendo con el final. Vea qué resultado más bonito. Me encanta mucho, mucho, mucho. Bueno, mis amores, este es el final y no el último, porque vamos a hacer colección de crochet terapia. Sí, señoritos, vamos a hacer colección de crochet terapia y esta sería la primera de la colección. Y entre la colección podrían venir pantalones, podrían venir vestidos, blazer, saquitos, chalecos, eso sí, con un tema similar porque son bastante los diagramas de unir. Así que bendiciones, chao, chao.